¿Cómo están todos? Vamos a desarrollar el capítulo 7 del CCNA1 Routing and Switching referente a direccionamiento IP, la asignación del protocolo de Internet a los dispositivos. Vamos a hablar del direccionamiento IPv4, hablaremos del direccionamiento IPv6 y también de verificación de conectividad para ambos protocolos. En lo referente al direccionamiento de red para el protocolo versión 4 de Internet, el protocolo IPv4 está constituido de una cadena de 32 bits, los cuales están divididos en 4 secciones a las cuales denominamos octetos. Cada octeto, así como lo dice su nombre, sería 8 bits combinados en una especie de combinación de 1 y ceros, ¿verdad? Que nos permiten dar lo que es una conversión de decimal a binario y de binario a decimal, y de tal manera podemos determinar la IP de esta versión. Los 4 octetos, como verán ahí en la presentación, están dotados, ¿verdad?, de 8 bits. Para ir sumado los 4 octetos por los 8 bits son 32 bits en total. Esto es lo que da una dirección de IP. La dirección de IP en forma decimal la podemos ver, por ejemplo, en el número 192, y traducido a bits sería una cadena de 8 bits que tiene 2 1 y una cadena de todos 0. ¿Cómo convertimos de binario a decimal y decimal a binario? Tenemos un valor posicional que verán acá en la tabla, donde cada valor de los 8 bits que contenemos son una notación de base 2 elevado a un número n. Por ejemplo, 2 elevado a 0 es igual a 1. 2 elevado a 2 sería 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 4, 2 elevado a 3 8, 2 elevado a 4 16, 2 elevado a 5 32, 2 elevado a 6 64, 2 elevado a 7 128. Esa base entonces es el cálculo. Para ello hice una planilla que les recomiendo puedan hacer para que podamos hacer unas conversiones, por ejemplo, de unas direcciones de IP a su valor en forma decimal, utilizando solamente marcando en esa planilla en forma simple y activando un bit. Cuando hablamos de activar el bit, hablamos de que vamos a marcar esa casilla con el número 1 y el bit dormido sería el bit igual a 0. Como lo sabrán, en forma binaria usamos solamente el 1 y el 0. El 1 y el 0. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos la dirección de IP, como estaba en la presentación, 192.168.10.10. Es la dirección de IP. Ok, esa dirección de IP, el primer octeto identifica la clase. Tengo una clase C, vamos a hablar en un ratito de eso. Entonces vamos a convertir el número 192 a binario. Y solamente tenemos que hacer lo siguiente. Prendemos el bit con el número 1, que sería ese valor, que es lo que el valor de arriba es lo que yo voy a sumar. También voy a sumar el 64 y sumado 128 más 64 tengo el valor de 192. Acá abajo van a ver el valor de la suma. ¿Ok? El resto de las porciones del octeto están con los bits igual a 0. Voy a aumentar un poquitito más ahí para que lo puedan ver. Entonces, voy a volver a repetirlo. Ok. Lo que hago entonces es prender el bit. Cuando prendo el bit, enciendo el bit, tengo que sumar el encabezado. Acá lo que estoy haciendo es prender el 128 y el 64. Y 128 más 64 es 192. ¿Está bien? Ok, vamos ahora a calcular 168. Este 168 vamos a calcular en el siguiente octeto en forma de bits. Y sería la suma de 128, 168 entra en 128. Sí, si le resto a 168, 128 me va a sobrar 40. Acá ya no entra, entonces el bit se queda dormido o 0. Y 128 más 32 sería 160.
¿Está bien? ¿Está bien? Entonces vamos a prender el bit. Entonces le sumo ya 32. Ahí ya tengo 128 más 32 son 160. Solamente 8 nomás me falta. Entonces acá ya no va a entrar porque es 16. Si va a entrar, prendo mi bit. Y el resto de las posiciones del octeto están llenos de ceros. Por lo cual, la suma de 128 más 32 más 8 es igual a 168. Entonces, estos serían los bits 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 en la porción del octeto. Ok, vamos a hacer ahora el número 10. Obviamente 10 no va a entrar acá, tampoco acá, tampoco acá, tampoco acá y acá sí. Para 10 menos 8 es 2. Entonces 2 nomás ya me sobra. Acá no va a entrar ese 2 y aquí sí va a entrar ese 2. Entonces la suma de el 8 más el 2, porque cuando prendí el bit de abajo tengo que sumar el encabezado, entonces ya tengo ahí la suma que me da 10. Y el último octeto, en el último octeto también era 10. O sea que prendo el bit acá y prendo el bit acá y sumo los encabezados, que son 8 y 2. El resto de las porciones del octeto obviamente están llenos de ceros. Esa sería la conversión de binario a decimal, decimal a binario. Y lo hice muy simple. Como notarán, todos los octetos están con el mismo valor. ¿Verdad? El mismo valor que sería el encabezado, ¿verdad? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Vuelvo a repetir. ¿De dónde salió eso? 2 a la n. 2 elevado a 0 igual a 1. 2 elevado a 1 igual a 2. 2 exponente 2 igual a 4. 2 exponente 3 igual a 8. O sea, 2 elevado a 8. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. Y 2 elevado a 7, 128. ¿Bien? Ok, volvemos a nuestra presentación. Ya que ya nos dimos cuenta de que nos va a servir esa tablita para poder hacer las conversiones de binario a decimal, decimal a binario, y también nos va a servir más adelante cuando empecemos a calcular los rangos de direcciones de IP versión 4. Bueno, en la estructura de la IPv4 contamos con las porciones de redes y de host. ¿Cómo yo puedo distinguir mi porción de red de la porción de host? Utilizo la máscara para eso. Cuando la máscara tiene los bits prendidos, y quiere decir que tengo una cadena de unos, indica que es una subred. Cada vez que yo tengo entonces una cadena 1, y si me voy otra vez a mi tablita y hago una cadena de todo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, es la suma de 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 igual a 255. Entonces esa sería una máscara. Okay. Ok, 255, 255, 255 me indica que yo tengo ahí en esas porciones subredes, ¿verdad? Entonces esto para mí es subred, esto también es subred y esto es subred. ¿Verdad? Entonces tengo 3 porciones de subred y una porción de host. ¿Verdad? Una porción de dispositivos que están alojados dentro de esa red principal. Entonces yo tengo la red principal 192. 192.168.10 es mi red principal, y la cantidad de IP que contiene eso va a ir desde la IP número 1 hasta la IP 254, porque 255 va a llamar a la dirección de broadcast, que es la dirección donde todos los dispositivos van a conversar entre sí dentro de esa porción de red. Ok, entonces esa es la que conocemos como máscara de subred. Mi máscara de subred me sirve para poder enrutar la cantidad de hosts que están dentro de esa porción de subred. Las porciones de red se distinguen entonces con las máscaras y también las porciones de host. Hay una operación AND lógica. Esa operación AND lógica se realiza para poder hacer una conversión de una red principal. Ok, vamos a suponer que yo voy a hacer una operación AND acá en mi planilla.
Ok, voy a hacer una operación AND de esta IP 192 y esta máscara 255. Bueno, la operación AND sería así. El 1 con el 1 me va a dar 1. Decían, el 1 con el 0 es igual a 0. 1 y 0, 0. 0 y 1 me va a dar también 0. Y 0 con 0 también me va a dar 0. Entonces la única ocasión en la cual yo voy a tener un 1 como resultado es cuando sea 1 con 1 va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, vamos a el resultado. Este va a ser mi resultado. Vamos a cambiarle de color. Y ahí vamos a hallar el resultado. Haciendo esa operación AND. 1 con 1, 1. 1 con 1, 1. 1 con 0 con 1 me va a dar 0. 0 con 1, 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 0. Este resultado entonces va a ser la red principal. Dado la dirección de IP en bits más la máscara en bits, voy a tener la red principal. Vamos al siguiente octeto. En el siguiente octeto también la máscara es 255, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo una cadena de todo 1, el resultado es el de arriba, ¿verdad? Mucho más fácil. Entonces 1 con 1, 1, 1, 0 con 1, 0, 1 con 1, 1, 0 con 1, 0, 1 con 1, 1, 0 con 1, 0, 0 con 1, 0, 0 con 1, 0. Entonces tengo como resultado la red cuyo octeto tiene valor de 168, porque si multiplico todo por 1 va a ser igual al de arriba. ¿Está bien? Ok, vamos, en este caso también tiene una máscara igual a 255. Ok, y el resultado va a ser el de arriba ahora. Entonces ahí me simplifica bastante la cosa, porque el resultado va a ser el mismo. La red entonces va a ser 192.168.10. Hasta ahí. Ahora, la porción de host, y fíjense que la porción de host tiene la máscara .0. Para eso me indica que voy a hacer la operación AND 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0, 1 con 0, 0. 1 con 0 con 0, 0, 1 con 0, 0 y 1 con 0, 0. Entonces voy a tener como red principal la red 192.168.10.0. Porque este octeto final me arrojó el número 0 en esa operación AND. ¿Qué les parece? También es muy fácil de hacer. Esa operación AND es para que yo pueda lograr a partir de una dirección de red, de una dirección de IP, y dada su máscara obtener mi dirección de red principal. Y eso lo hace dinámicamente el router una vez que yo ya lo configure, la dirección de IP. Cuando yo le digo no shutdown a esa dirección de IP que yo le coloqué dentro de la interfaz, él automáticamente levanta esa red principal en la tabla de enrutamiento, como una red directamente conectada. Ok, la longitud del prefijo acá va a ser una diagonal 24. ¿De dónde yo saqué esa diagonal 24? Y es la suma de todos esos bits prendidos. Entonces todos esos bits prendidos son igual a 255.255.255. Ok, entonces distinguimos una dirección de red. La dirección de red es toda esta porción de arriba determinada por la máscara de red por defecto derivada de un subneteo en la clase. Y el rango de hosts válidos es donde van a estar todos los dispositivos dentro de esa red principal. ¿Qué sería una dirección de difusión o dirección de broadcast? Es la dirección donde todos mis dispositivos van a conversar entre sí, ¿verdad? Dentro de esa red principal. Bueno, entonces tenemos nuevas terminologías. Podemos asignar esa dirección de IP dentro de esa red principal en forma manual o en forma dinámica mediante el protocolo de asignación de direccionamiento de IP dinámico o Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP. Bueno, la comunicación en el protocolo de Internet se puede dar gracias a la unidifusión
para enviar paquetes de un host en forma individual hacia otro host. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Ok, después tenemos el ejemplo de la difusión. Broadcast, enviar los paquetes de uno a todos. Bueno, vamos a suponer que esta PC inunda los puertos del switch y eso en forma predeterminada va a inundar todos los otros puertos. Eso sería el broadcast dentro del dominio de red principal. Okay. Aquí tenemos por último la multidifusión. La multidifusión va a ser cuando un host se comunica de uno a varios, no a todos, ¿verdad? Ahí en este caso se está comunicando con la impresora y con el otro dispositivo. De uno a varios, no a todos. Solemos tomar, por ejemplo, si yo me quiero comunicar en el curso con todas las personas del sexo femenino, entonces le hablo a todas las chicas y no le hablo a los muchachos. O viceversa, quiero hablar con los señores del sexo masculino y se quedan excluidas las chicas, ¿verdad? Eso sería la multidifusión. Como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tipo de comunicación entonces se representa dentro de estos gráficos? Tenemos ahí unidifusión, multidifusión y broadcast. O difusión. Bueno, en el legado de IPv4 tenemos las 4 clases de redes que son la clase A, B, C, D. La clase A, y para distinguir cada una de las clases, yo tengo que fijarme en el primer octeto, el valor. En el primer octeto, entonces, cuando él empiece del 1 al 127, va a estar contenido dentro de la clase A. Y la más cara por defecto sería Network Host, ¿verdad? O sea que va a ser 255.0.0.0, esta clase A. Una clase A tiene aproximadamente 16.777.214 hosts, ¿verdad? Dentro de 128 redes posibles. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la clase B. La clase B empieza en el primer octeto con el valor del 128 y va hasta el 191. La máscara por defecto está comprendida de esta forma, que sería Network Host o 255.255.0.0. Esto sería 16 bits. El anterior era de 8 bits, ¿verdad? ¿De dónde saca 8 bits? Es la pregunta. 8 bits, ¿por qué? Porque ahí tengo una cadena de 8 unos prendidos que va como resultado 255. Y acá tengo en el de clase B, tengo 16 bits. 8 más 8 son 16 bits consecutivos. Esa clase B puede contener aproximadamente 65.534 hosts por sus redes y tenemos 16.384 redes posibles. Bastante bien, ¿eh? Ok, en la clase C, nuestro valor de red comienza en el primer octeto desde el 192 y va hasta el 223. Las direcciones de red por defecto son network, host, ¿verdad? O 255.255.255 sería la máscara por defecto y .0 que es el rango de hosts, que lo ven ahí de color rojo. El rango de redes de color azul, rango de hosts de color rojo. Esta red de clase C admite 254 hosts por cada subred y tenemos aproximadamente 2.097.150 redes posibles en esta clase. Ok, ¿cuál sería la analogía acá? A mayor cantidad de redes, menor cantidad de hosts. A menor cantidad de redes, mayor cantidad de hosts. Entonces ahí podemos definir las redes pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad? Entonces, una red pequeña hasta 254 hosts, una red mediana hasta 65.000 hosts y una red grande hasta 16.777.214 hosts. ¿Qué les parece? Bastante bien ya, ¿verdad? Bueno, el hecho es que IPv4 ya se saturó, entonces tuvimos que cambiarnos a otro protocolo que es el IPS que viene dentro del rato en la explicación. Pero antes hablemos de las dos últimas clases de redes. La primera es la clase D. La clase D empieza en el primer octeto del 224 al 239
y está reservada para protocolos de enrutamiento y otros fines de networking. La clase E está reservada como una clase experimental, por lo cual las clases A, B y C son las que más se utilizan en el direccionamiento de IPv4 en el rango de direccionamiento. Bueno, los tipos de redes de IPv4 también tienen que tener en cuenta que en esas clases mencionadas A, B y C existe lo que llamamos IP pública e IP privada. Las direcciones privadas no se enrutan a través de Internet, y en la clase A mi rango de dirección privada sería comprendida del 10.000 hasta el 10.255, o sea, un 10 con diagonal 8. 8 bits. En la clase B, 172.16.0 al 172.31.255.255. La clase C va del 192.168.00 al 192.168.255.255. Esas son las privadas que están dentro de las redes locales. Para enrutar hacia Internet tenemos que usar el rango de red, o se va a natear. Eso sería Network Address Translation, donde traducimos la red privada a la red pública que está en el borde de nuestros dispositivos hacia Internet. Bueno, tenemos otro rango de redes que están también reservados, que son la IP loopback, o el rango de red 127.0.0.1 hasta el 127.255.255.254, donde esta es una dirección de bucle invertido. Cuando yo lo utilizo de esta forma, si se fijan ahí, en mi command prompt de DOS le envío ping al 127.0.0.1 y él me devuelve un eco a mi propia tarjeta de red. Por eso le llamamos dirección de bucle invertido. Lo utilizamos para verificar de que el dispositivo está correctamente enrutado hacia Internet. ¿Está bien? Bueno, después tenemos el rango de direccionamiento de link local. Esto se viene preconfigurado y está es un rango de direccionamiento privado automático de APIPA, donde el host que no se está acoplando al DHCP, vamos a suponer en este caso, yo me sumo al DHCP y el DHCP server por algún motivo no me está devolviendo la dirección de IP. Entonces yo tengo un rango de red de link local donde yo puedo hablar a los otros dispositivos dentro del vínculo local. Y ese rango de red es el 169.254.01 al 169.254.255.154. Direcciones de test serían también direccionamientos que se reservaron para fines educativos o pruebas, desde el rango 192.02 al 192.02.255, que ya es su dirección de broadcast, reservado para el rango 192. Bueno, existen protocolos de asignación de direcciones de clase o CIDR para hacer los resúmenes de clases entre las redes, y la asignación de longitud de prefijo de IPv4 cuando vamos a hacer el subneteo. Ahora, es bastante atractivo. Bueno, pasémonos ahora al protocolo de versión 6 de Internet, o IPv6. Debido a la necesidad de direccionamiento provocado por el agotamiento del espacio de direcciones de IPv4 y el Internet of Things, o el Internet de todo, se vio la necesidad de contar con un rango de direccionamiento que tenga más capacidades de expansión en la tabla de enrutamiento y espacio de direccionamiento, por supuesto, en su host. En este caso ya extetos. En IPv4 eran octetos, acá estamos hablando de extetos. Son 8 posiciones hexadecimales. Bueno, para poder seguir coexistiendo el protocolo vigente que es IPv4 e ir utilizando IPv6, ya se previó esto desde 2008, y los sistemas operativos venían con la posibilidad
de poder usar los dos protocolos a la vez, se da lo que es el doble pila o dual stack, en el cual yo puedo asignarle a mi dispositivo IPv4 e IPv6. ¿Ven ahí? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos al panel de control del dispositivo, entro en el estado de tareas de red, le doy cambiar configuración del adaptador y ahí en mi dispositivo, en su tarjeta de red, le doy propiedades y acá tengo el protocolo de internet IPv4 e IPv6 vigente. IPv4 IPv6, IPv4 IPv6. Yo puedo utilizar ambos direccionamientos, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. De la misma forma para las redes inalámbricas. Tengo el protocolo IPv4 y tengo el protocolo IPv6 en sus propiedades. ¿Ven? Las propiedades de IPv6, las propiedades de IPv4. ¿Verdad? Puedo usar por DHCP automáticamente o en forma estática puedo asignarle las IP en forma manual. ¿Está bien? Bueno, son ambos protocolos estándares de la industria. Eso sería doble pila, entonces mi dispositivo me permite utilizar ambos protocolos. Bueno, la otra forma de coexistencia es la tunelización de los paquetes dentro de IPv4, donde yo implemento en una red IPv4 un túnel de IPv6. Entonces, tengo creado ahí mi túnel. Usando una red IPv4 normal y hago la tunelización para IPv6. Entonces mis dispositivos trabajan con ambos rangos de red o trabajan con un solo rango de red, depende de lo que yo elija. Bueno, lo siguiente sería la traducción de paquetes con el NAT64, donde se traduce el paquete y se le agrega la cantidad de bits que necesitamos para que un paquete de IPv4 se pueda convertir a IPv6. Bueno, en la representación de direccionamiento de IPv6 sería de esta forma. Y hay dos reglas. Y voy a ponerme de un blog de notas para poder explicarles. Ahí en el formato del ¿cómo que se llama? Ok, vamos a aumentar un poquitito la letra. Y vamos a copiar ahí ese rango de red 2001, 2.0 db8 2.000 0 2.1133 2.1234 2.1234 2.1234. Vamos a tener que estar haciendo todo esto cuando trabajemos con IPv6 y esa es la realidad. Ok, y tengo mi dirección de IPv6. Esto, señores, señoritas, damas y caballeros, sería la dirección de IP. IPv6 consta de 8 estetos, sería 8 posiciones hexadecimales. Cada uno de los dígitos que tenemos acá en forma hexadecimal pesan 4 bits. Multiplicado entonces esos 4 bits por los 4 dígitos son 16 bits en cada esteto de IPv6. Bueno, vamos a aplicar entonces a esta dirección de IPv6 la primera regla para poder simplificar el uso de IPv6. La primera regla dice que omitamos todos los ceros iniciales. Entonces, los ceros de la izquierda. Si omiten los ceros de la derecha, por ejemplo, era un número 1000, se va a quedar el número 1 nomás. Eso no puede ser. Entonces, le quito acá del lado izquierdo todos los ceros. Hago la omisión de ceros del lado izquierdo. Fíjense cómo mi dirección de IP se va quedando un poco más corta. Esa sería la primera regla. La segunda regla es la omisión de los segmentos que contienen solamente ceros. ¿Y qué hago con ese segmento? ¿Cómo voy a borrar nomás ese segmento? Fíjense que ahí justamente me da casualmente la posibilidad de darle a suprimir y me va a devolver la realidad. ¿Verdad? Cuando yo tengo una cadena de todos ceros, se suplanta por el doble 2 puntos. ¿Verdad? 2 veces 2 puntos, ¿verdad? Y me da entonces ahí
ya mi direccionamiento de red. Ese 2 veces 2 puntos van a tener algunos casos en los cuales puede que esos dobles 2 puntos estén del lado izquierdo o del lado derecho. Yo no puedo poner estos dobles 2 puntos 2 veces dentro de mi direccionamiento, solamente una vez del lado izquierdo o del lado derecho, donde yo tenga mayor cantidad de ceros o donde yo elija utilizarlo. Siempre va a ser válido. Ok. Si vamos entonces a contar ya con esta dirección IPv6 suprimida, cuántos bits tenemos acá. Contamos que, recuerden que son 16 bits, 16 más 16 más 16 más 16 son 64 bits, y esto va a ser mi longitud de prefijo. O sea, yo con esto me voy a basar en darle prefijo de red. Diagonal 64, acá entonces va a ser mi prefijo de red principal. O sea, esta va a ser la subred. 2001 db8 0 1133 va a ser mi red principal. Lo que venga después de la red principal va a ser todos los rangos de direccionamiento IP. ¿Ok? Entonces voy a darle un poquitito paso a eso, a que yo pueda utilizar todo el rango de direccionamiento del lado derecho, que son 4 extetos que me sobran del lado derecho. Ahí están suprimidos nomás porque tenía esa cadena de ceros. Así. Así era hace rato. Entonces esto va a ser rango de red y esto van a ser rango de host. Ahí pueden ir contenido entonces las direcciones de host dentro de mi red con esa longitud del prefijo. Bien, bueno, vamos a seguir con la presentación. Ahí tiene varios ejercicios para poder realizar por cuestiones del ancho de banda para asumir. Después estos videos voy a ir tratando de simplificar, porque pesa mucho el video cuando nos extendemos a explicar todo lo que se puede, ¿verdad? De igual manera se puede generar más prácticas para poder hacer esto, ¿verdad? Bueno, las direcciones IPv6 pueden ser de tipo unidifusión, multidifusión o difusión por proximidad. La longitud del prefijo indica la porción de red. El formato de direccionamiento IPv6 con su longitud de prefijo. La longitud de prefijo puede ser del 0 al 128. Esa diagonal 64 era mi longitud de prefijo de la red anterior. La longitud típica es de diagonal 64. Los tipos comunes de redes pueden ser el tipo de dirección de unidifusión, donde las direcciones únicas son enrutables a través de internet, se configuran estáticamente o se puede asignar dinámicamente. Ahí tienen la dirección de unidifusión. Puede ser el Global Unicast, que es para navegar en internet, la unidifusión del link local, que es el rango link local F80 dentro de las redes locales, la dirección de bucle invertido o loopback de IPv6 2.2.1 sería el rango de red. O sea, yo le voy a dar ping a 2.2.1 y me devuelve el eco a mi propia direccionamiento de red. Direcciones sin especificar, donde se está seteando recién el dispositivo hacia el protocolo IPv6, o se acaba de acoplar a IPv6, podemos decirle. La de local única, donde yo tengo un rango de direccionamiento para separar mis dispositivos en forma única y exclusiva dentro de mi red local. Y las incrustadas de IPv4 o las que son integradas a IPv4, donde yo migro el protocolo IPv6 IPv4 hacia IPv6. Bueno, entonces las de unidifusión son direcciones únicas enrutables a través de internet y se configuran estáticamente. Y las de unidifusión o de link local se comunican con otros dispositivos de IPv6 habilitados dentro del mismo enlace, y el dispositivo crea su propio direccionamiento de link local sin el servidor de DHCP. O sea que automáticamente, si yo estoy utilizando una IPv6 dentro de mi red, el dispositivo ya genera su link local para poder conectarse a hablar con otros dispositivos que están dentro del vínculo local, y después puede acoplarse dinámicamente o automáticamente, que son una gran diferencia. En forma automática es cuando yo me puedo acoplar nomás ya a IPv6 y asumir cuál es mi dirección de red que está dentro de la puerta de enlace, y yo me acoplo a esa red sin la necesidad de que haya un protocolo de DHCP. O
Eso es automáticamente, ¿verdad? Y dinámicamente si es que existe un protocolo de asignación de rango de host dinámico, o lo puedo hacer también como IP estática. Bueno, el dispositivo crea su propio link, dirección de bucle local. Las direcciones locales únicas pueden ser únicas y se utilizan en forma de direcciones locales dentro de un sitio donde tenemos una cantidad limitada de dispositivos que van a hablar entre sí. Bueno, la estructura de IPv6 tenemos el prefijo de enrutamiento global, que es el ID de la subred, y también tenemos el ID de la interfaz. Eso se logra diferenciar con el prefijo de red, en este caso esa diagonal 64, como por ejemplo, la que es la que tomamos como punto de partida. La configuración estática se realiza con el comando IPv6 address, seguido de la dirección de IP más la diagonal de longitud de prefijo. Bueno, podemos configurar dinámicamente mediante el SLAC, donde el dispositivo se acopla dinámicamente, o sea, automáticamente a su rango de red, o creando un servicio de DHCP versión 6. Bueno, entonces, para configurar la interfaz de mi dispositivo, entro dentro de interfaz de Gigabit Ethernet, ¿verdad? Recuerden esto. El router le va a recibir de esta manera con el símbolo de mayor que. Ahí yo voy a digitar enable y el router va a cambiar de prompt, ¿verdad? Cambia el prompt y el prompt se queda con un símbolo de numeral. Ahí voy a entrar en la configuración global, configure terminal, y al presionar enter el router va a entrar en un prompt que está entre paréntesis, así el nombre config, pero que sigue con el numeral, ¿verdad? Y ahí yo lo voy a llamar a la interfaz. Interfase giga bit ethernet gigabit ethernet 0 diagonal 1 o 0 diagonal 0, y él va a entrar otra vez. Cuando acepta ese comando va a entrar en lo que sería config-if, config interface significa eso. Entró entonces en la configuración de la interfaz. Bueno, ¿está bien? Ok. Dentro de esa interfaz yo le voy a asignar la dirección de IP. Le puedo poner también una descripción. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya se queda la descripción también para una documentación. Ok, asignamos la dirección de IP, IP6 address, le ponemos la dirección de IP 2001, dos puntos, db mucho, o db 8, acá 2.1, 2.2.1 con la diagonal de longitud de prefijo, diagonal 64. Ok, ¿qué estoy haciendo acá? Le asigno el protocolo IPv6, la direccionamiento y la dirección de IP. Por esta longitud de prefijo, esto sería 16 más 16 más 16 más 16, son 64 bits, y el resto serían la dirección de IP. Esto era como si fuera esa cadena de ceros, 2.0, 2.0, ¿verdad? Y esto sería mi rango de IP local, ¿verdad? Y esto sería mi rango de IP global, la subred principal. Ok, me falta una palabra clave acá que sería no shoot down para levantar mi interfaz. Cuando yo presiono enter, él automáticamente va a levantar el estado administrativo de la interfaz y el protocolo ya va a estar disponible en la tabla de enrutamiento si el dispositivo está ya conectado, así como en el ejemplo acá. Ahora, eso es lo que acabo de configurar, esta dirección de
red dentro de esa interfaz giga 0/0. ¿Está bien? Ok. De la misma forma, para la giga 0/1, ahí en la giga 0/1 voy a configurar la red a cat2, ¿verdad? Y el rango de red va a ser 2001 db8 a cat2 2.2.1. Acá es la diferencia. En el cuarto esteto, y se puede tener también ya el rango de red, ¿cómo se llama? Es suprimido. Ese sería el mismo comando. Vamos a repasar. En la configuración global del dispositivo, llamo a la interfaz giga 0/1 que necesito configurar, le coloco una descripción con el comando description, configura la IP address 2001 db8 a cat2 2.2.1 con diagonal 64 y digito el comando no shutdown para poder levantar la interfaz. Ahora, de la misma forma, fíjense, la serial 0, eso ya es distinto, ¿verdad? Esta interfaz serial sería la que yo voy a configurar ahora para comunicarme hacia afuera, que sería 2001 db8 a cat3. Voy a modificar estos comandos. Interface serial 0/0/0. Descripción, conexión hacia WAN, with area network, o hacia el ISP también, por ejemplo hacia la nube del ISP. Y la IPv6 address va a ser 2001 db8 a cat3. Entonces 2001 db8 a cat3 2.2.1 y la longitud de prefijo es diagonal 64. No shutdown en esa interfaz. Ya está todo configurado así mi interfaz serial 000. ¿Está bien? Ok. Vamos entonces a la configuración. Esa configuración se puede verificar con el comando. Eso es lo que hicimos, es configurar en forma estática a la interfaz del equipo. Se verifica con el comando show IPv6 interface brief. Le voy a mostrar una tablita que me muestra el resumen de la interfaz con el protocolo ya arriba, cuando yo le dije no shutdown. Las direcciones IPv6 de multidifusión asignadas pueden ser en el rango de prefijo FF00 con diagonal 8, donde la FF02 2.2.1 es un grupo de multidifusión de todos los nodos y el FF02 2.2.2 es un grupo de multidifusión de todos los routers para que conversen los dispositivos en sí. Es el rango de direccionamiento de multidifusión de nodos solicitados para multidifusión. ¿Cómo verificamos la conectividad? De la misma forma que IPv4 usamos el ping en IPv6 para confirmación de host, el destino de servicios accesible o inaccesible, para ver el tiempo superado, para el direccionamiento de paquetes gracias al router. Los mensajes de solicitud de anuncio de IPv6 se realizan mediante mensajerías, mediante mensaje de solicitud de router, mensaje de solicitud de router mediante anuncios, ¿verdad? Entre dispositivos puede ser de solicitud de vecinos, mensaje de solicitud de anuncios entre vecinos. Y se logra también la detección de direcciones duplicadas. Entonces puedo usar también el comando trace o tracer, trace route o tracer route o tracer desde el dispositivo para ver desde qué dispositivo hasta qué otro va en forma intermediaria el paquete. El ping va a solucionar todos mis problemas, ¿verdad? Podemos probar ping a la dirección IP local, ya lo hicimos hace rato. Ping al 127.0.0.1 y vieron que me devolvió mi bucle local. O ping a 2.2.1 para probar el protocolo de IPv6 en su link local. Esto me permite hacer una prueba de la conectividad de la red de área local, probar una red remota para ver si llego a esas redes remotas o dispositivos dentro de esas redes remotas. También en trace routes, como les había mencionado, para probar la ruta, para ver todos los dispositivos intermediarios
que permite que mi tráfico de paquetes lleguen hasta el destino, ¿verdad? Tenemos RTTL, que sea la ruta de ida y vuelta, el tiempo total de vida o límite de saltos que va a ir teniendo. Bueno, hasta ahí vamos con este capítulo. Espero que sea de provecho, pero también que avancen dentro de la lectura de los capítulos y también de los exámenes de cada capítulo. Muchas gracias por su atención. Hasta el siguiente capítulo.